Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a abordar una temática que creo que viene muy bien a la situación actual que estamos viviendo, una situación pues que indudablemente lleva algún tiempo de desarrollo y que nos genera muchas reflexiones y sobre todo reflexiones que probablemente van a marcar nuestro desarrollo integral a futuro. Esta reflexión que traigo en el día de hoy la he denominado la ética del cuidado y está consolidada a partir de algunas propuestas muy interesantes del profesor Bernardo Toro, quien es un filósofo colombiano que ha venido desarrollando el tema de la educación y él ha dejado unos escritos muy interesantes relacionados con el cómo forjar una nueva generación desde un nuevo paradigma para la sustentabilidad a nivel del desarrollo humano en Latinoamérica y en el mundo. Y creo que sus reflexiones indudablemente nos van a servir en este momento para poder organizar un poco algunas ideas y recoger algunas reflexiones que nos puedan servir para el desarrollo de nuestra vida y de nuestros proyectos personales en este momento tan crítico, tan particular que estamos viviendo todos, ¿no? Actualmente estamos convencidos todos de que estamos viviendo una situación bastante sui generis. Es decir, nunca antes nuestras generaciones se habían enfrentado a lo que están viviendo en este momento. Situaciones que nos están poniendo en diferentes reflexiones y en distintas paradojas. Una de esas paradojas que podemos reflexionar en este momento es que en el marco de nuestra aldea global estamos en un marco de una paradoja inusitada. Por una parte, sabemos y hemos reconocido que nuestra especie y nuestra supervivencia está amenazada, está en riesgo, a pesar de que hemos tenido un gran avance científico, técnico y tecnológico. Es bien interesante asumir esta reflexión porque de una u otra manera lo que está sucediendo nos está centrando, nos está ubicando en un panorama de la realidad. Y ese panorama de la realidad en este momento tan sensible y tan crítico nos lleva a preguntarnos qué debemos hacer. La gran pregunta que debemos empezar a responder. Lo cierto es que en el momento en que estamos viviendo hay unos factores que están poniendo en riesgo, ¿sí?, nuestra supervivencia como especie. Entre ellos podemos reconocer el fenómeno de las enfermedades y valga la pena reconocer lo que está pasando en este momento con la pandemia, que nos ha demostrado precisamente de que es un riesgo latente. Pero no obstante, también tenemos que reconocer que han existido otros riesgos que históricamente se han venido consolidando y se han venido configurando como amenazas referidas a nuestra especie y a nuestra supervivencia. Y en algún momento quizás se ha intentado prestarles atención, pero los esfuerzos no han sido suficientes, no han sido los más adecuados. Entre estos riesgos que podemos reconocer y que han venido ya configurándose a lo largo de muchos años están, por ejemplo, el tema del calentamiento global, la disponibilidad y el uso del agua potable, el tipo de consumo de energía que estamos en este momento implementando en nuestros países, el hambre, que es un fenómeno que realmente siempre ha existido como amenaza de nuestra supervivencia, el tema de los territorios y los límites, esos límites no físicos, sino límites sociopolíticos que de una u otra manera predisponen la forma en que convivimos y las dinámicas de convivencia. Y por último, uno de estos grandes fenómenos que han amenazado y que siguen amenazando nuestra especie y nuestra supervivencia es el tema de la guerra. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Debemos ser conscientes de que el planeta no está en peligro. O sea, el planeta está ahí. Los que estamos en peligro somos nosotros, puesto que el planeta puede seguir sin nosotros. Y esto es clave reconocerlo, ¿no? Qué mejor muestra o evidencia de que esto es una realidad que lo que estamos viviendo en este momento. El mundo seguirá siendo el mismo y tendrá la posibilidad inclusive de recuperarse de muchos impactos que hemos nosotros generado en función de los diferentes procesos de consumo, de productividad y de manejo que hemos dado de los sistemas a nivel ecológicos y ambientales. Es más, para nadie es extraño que en esta época de aislamiento, el mundo ha tenido unas recuperaciones muy interesantes en el ámbito de lo ecológico y de lo ambiental. El mundo quizás está demostrándonos que sin nosotros perfectamente puede seguir adelante, sin ninguna dificultad. Es más, tendrá también un gran alivio frente a los impactos que nosotros como especie hemos generado en él a causa de nuestras dinámicas de consumo y nuestras dinámicas de aprovechamiento de los recursos humanos. Lo cierto es que esto que estamos viviendo
que es una situación que no habíamos sospechado en ningún momento y que obviamente nos va a marcar de por vida y más a las nuevas generaciones, se debe entender y se debe configurar como una oportunidad. En este momento es muy complejo entenderlo, pero seguramente a futuro se hablará un poco de la pospandemia y de hecho ya se está hablando. Y eso implica que tendremos que redimensionar un poco algunos de nuestros procesos y nuestros hábitos, ¿sí? De hecho, siempre en los encuentros que hemos tenido, yo les he planteado que después de que pasen estas situaciones tan complejas de amenaza frente a la enfermedad, tendremos que resignificar un poco las dinámicas de interacción que tenemos entre todos nosotros. Pero ¿cuáles son las oportunidades que tenemos a futuro? Pues obviamente una que se ha abierto a la luz de esto que está sucediendo, que es el tema de la interacción a través del Internet o el uso del Internet, ¿no? Yo estoy cada vez más convencido que estas dinámicas del apoyo del aprendizaje a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pues ha llegado para quedarse, ¿no? En ese sentido yo soy mucho más positivo, soy mucho más optimista en la medida de entender que esto que estamos viviendo nos va a enseñar a mejorar las dinámicas de aprendizaje y probablemente las sincronizaremos o las sintonizaremos con procesos de aprendizaje presencial que más adelante pues volveremos a retomar pero de una manera obviamente mixta y articulada. Por otra parte, otra oportunidad que debemos reconocer a partir de esto que está sucediendo tiene que ver con, como les dije en algún momento, la interacción que tenemos con las personas, ¿no? Los mundos virtuales, ¿no? Y en otras palabras, la forma en que interactuamos y trabajamos en las diferentes plataformas que nos ofrece el Internet, ¿no? Se ha incrementado indudablemente el uso de canales como Facebook, de redes sociales como Instagram, como YouTube, el uso de plataformas de comunicación como esta que estamos utilizando, que es Zoom, Jitsi Meet, bueno, diferentes plataformas que nos permiten precisamente articularnos en el encuentro para el aprendizaje. Otra tercera oportunidad que se va a ver quizás potencializada tiene que ver con el turismo masivo, ¿no? Y quizás ese turismo pensado ya más de una manera responsable. Y finalmente, creo que esto que está sucediendo va a impactar significativamente el escenario de la vida urbana, ¿no? Creo que las ciudades tendrán que repensarse y no solamente en su organización geográfica, sino también en aquellas prioridades, en aquellos elementos que determinan su desarrollo, ¿no? Y ojalá un desarrollo sustentable relacionado con esto que yo les comentaba, con el pensar que somos no una especie responsable y centralizada en el escenario del desarrollo de una ciudad, sino complementaria, ¿no? Nosotros somos complemento de las ciudades, no somos el eje central de una ciudad. Entonces las ciudades tendrán que pensarse, tendrán que reorganizarse y tendrán que delimitar obviamente sus prioridades de desarrollo, ¿no? El nuevo orden ético que se va a ir consolidando a futuro tiene que estar pensado en diferentes ejes, ¿no? Yo los invito y las invito a que pensemos que estos nuevos cambios que van a venir a futuro a partir de esto que está pasando tendrán que organizarse desde un pensamiento real, desde un pensamiento sustentado en una realidad. Y el primer pensamiento que nos sostiene en la realidad es de que nosotros somos una especie vulnerable, ¿no? Pero esta vulnerabilidad no nos hace débiles, ¿sí? ¿Sí? Nos invita a pensar qué debemos hacer para poder controlar o matizar ese riesgo al cual estamos expuestos. Ese riesgo que de una u otra manera nos enfrenta primero a la extinción como especie humana, por ejemplo, el tema de las enfermedades, como están pasando hoy en día, y en segundo lugar, a pensar todas esas prácticas que históricamente se han venido consolidando de autodestrucción masiva. Por ejemplo, el escenario de la guerra, el escenario de la convivencia violenta que muchos de nosotros o de muchas de nuestras comunidades están teniendo y han venido históricamente consolidando a lo largo de su historia, ¿no? De otra manera también, ese nuevo orden ético que debe sobrevenir después de esto que estamos viviendo, tendrá que estar visualizado en el aprovechamiento de las oportunidades que acabo de mencionar. Es decir, para establecernos en un nuevo orden ético, después de la pospandemia, probablemente tenemos que reorganizar un poco ese sentido de la convivencia que tenemos los unos con los otros.
Es claro que añoramos ver a esas personas que queremos, ver a esos amigos, ver a los seres queridos que están lejos de nosotros, pero el encuentro con ellos no va a ser el mismo como el que veníamos consolidando y pensando antes de la epidemia. Tiene que ser un nuevo encuentro con esas otras personas y fundamentalmente tiene que ser un encuentro pensado en una convivencia. Y ojalá una convivencia que nos permita nutrirnos y crecer, no desde una perspectiva a nivel económica ni material, sino de una perspectiva más personal y espiritual. Sobre eso voy a ampliar un poco más adelante. En realidad, se debe pensar en construir un nuevo paradigma para una nueva civilización. Y esto es bien interesante. Y creo que tú, desde tu casa, desde tu lugar en donde estás pasando este aislamiento, tendrás que resignificar y repensar la forma en que vas luego a asumir el reto de una nueva civilización, de una nueva forma de vivir y una nueva forma de convivir con los demás. De hecho, esa nueva mirada o ese nuevo paradigma para una nueva civilización después de esto que estamos viviendo, después de este sismo a nivel de especie que estamos teniendo, debe estar sustentado en 3 niveles de aprendizaje o 3 procesos de aprendizaje. El primero tiene que ser un aprendizaje de valorarnos y autovalorarnos, es decir, de entender el valor de ese que no está junto a mí y de entender qué he aprendido yo en este momento. De aprender a autorregularnos, esto es bien interesante, sobre todo porque esto que estamos viviendo nos ha demostrado y nos ha permitido ver qué es lo verdaderamente relevante en nuestra existencia, ¿no? Y obviamente nos ha permitido encontrarnos con muchas de nuestras emociones y algunas de ellas nos ha costado manejar y nos ha costado sintonizar en el escenario de la realidad. Muchos de nosotros quisiéramos salir como si nada hubiera pasado, de seguir en nuestra dinámica como veníamos precisamente viviendo, pero yo creo que aquí hay que pensar en el escenario de la vida y la muerte y eso nos lleva a autorregularnos, es decir, a gobernarnos a nosotros mismos, a decir qué tan capaz soy de aprovechar este aislamiento, este encierro. Estoy sometido a estar confinado en unas 4 paredes, pero qué hago de ese escenario? ¿Un escenario para angustiarme o un escenario para reencontrarme y repensarme hacia el futuro? Y un tercer elemento de aprendizaje que este escenario que estamos viviendo nos debe llevar es al escenario de aprender a conocernos para cambiar lo que podemos cambiar, ¿no? ¿Qué depende de nosotros? Y eso que depende de nosotros debemos comprenderlo y debemos obviamente mejorarlo. Y también para entender que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el volver a clases, el salir como si nada estuviera pasando. Eso no depende de nosotros. Entonces, estos 3 elementos son verdaderamente importantes y debemos entenderlos como ejes fundamentales para poder conceptualizar una nueva civilización, una nueva manera de reencontrarnos con esas personas que queremos o personas cercanas que hacen parte de mi desarrollo. ¿Cuál es ese nuevo paradigma y ese nuevo orden ético que debemos aprender y acoger? Es el escenario del cuidado, ¿sí? Esta palabrita a mí particularmente me gusta muchísimo y es la que propone el profesor Bernardo Toro como el escenario o el paradigma de una nueva civilización y mucho más en este escenario de la enfermedad, de la pandemia y más adelante de la pospandemia. ¿Qué significa cuidado? Esta es una palabra bien interesante. Su misma definición es ya una invitación a pensar de una manera distinta. Es dar vigilancia, es asistir, es preocuparse o dar atenciones necesarias a algo o a alguien para evitarle daño, dolor, mal o peligro. Presta atención a este nuevo paradigma, el cuidado. Porque el cuidado indudablemente se debe consolidar como un estilo o vocación de vida. Todos en este momento estamos teniendo cuidado y tendremos que seguir teniendo cuidado después de lo que estamos viviendo, después de que se empiecen a levantar las medidas restrictivas. Tenemos que seguir teniendo cuidado. Cuidado, obviamente, de nosotros y de los demás. Ya cuando amamos, cuidamos. Y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de la civilización que trata de emerger en todo el mundo, ¿sí? El cuidado asume una doble función, ¿sí? Una, prevenir daños futuros y otra, regenerar los daños que ya hemos tenido o las crisis que hemos vivido. Y esto es bien interesante porque nos ubica en un escenario de la realidad y nos plantea uno de los mecanismos para poder sobrevivir
para que podamos garantizar la supervivencia, en este caso nuestra supervivencia, el cuidado y el autocuidado. ¿Qué mejor palabra en este momento para entenderla como el mejor escenario para seguir adelante? ¿Sí? En esta época de crisis, en esta época de amenaza, muchos estudiantes, muchas personas verdaderamente se han sentido amenazados y han sentido temor real frente al riesgo de enfermarse. ¿Qué mejor palabra para poder resignificar esos temores y para poder encontrar un soporte para poder seguir adelante que la palabra del cuidado y el autocuidado? Entonces, esto es bien importante. Es relevante que le demos un lugar importante en nuestra reflexión en el día de hoy. Yo quiero hacerle una pregunta a muchos de ustedes y quiero que la piensen para que podamos a partir de ahí avanzar en nuestras reflexiones, ¿no? ¿Cuáles han sido los valores o los votos que han guiado tu vida a lo largo de tu historia? ¿Y cuáles serán los nuevos votos y valores que surgirán después de esto que estamos viviendo? ¿Sí? Un ejemplo de ellos, ¿no? El primer voto que muchas personas pueden hacer en su existencia. Nunca mentir, por ejemplo. Se convierte en una regla de vida, ¿no? Cuidar a tus padres. Un segundo elemento en tu regla de vida. O un tercer ejemplo, ser honesto, ¿sí? O un cuarto ejemplo, dedicar tu vida a educar y enseñar. Si lo que tú has pensado está sintonizado con este escenario, quiere decir que tus votos y tus valores están enfocados fundamentalmente al desarrollo de un proyecto personal y espiritual. Pero muchos quizás están sintonizados con el siguiente ejemplo: tener el mejor carro o el mejor celular, tener la casa más grande, o ser el dueño de mi propia empresa, tener más dinero o tener mucho dinero, y dedicarme a viajar por el mundo, o dedicarme a comprar mucha ropa, o muchos zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, si estás más sintonizado en esos ejemplos que acabo de mencionar, quiere decir que tú estás gestando, ya has venido gestando un proyecto de vida desde lo económico y lo material. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, ni mucho menos, ¿no? Quizás muchos de nosotros hemos complementado estas dos miradas, ¿no? De sintonizarnos tanto en lo espiritual y personal como en lo material y económico. Eso no está mal. La pregunta sería, a partir de esto que estamos viviendo, ¿a cuál de esas miradas vas a darle más preponderancia? Yo creería que en este escenario que estamos viviendo, deberíamos todos de una u otra manera tomar una decisión desde una perspectiva más personal y espiritual, porque esto que estamos viviendo nos ha demostrado que lo material es complementario. No obstante, también tenemos que decir que el aprendizaje fundamental que nos está dejando esto que estamos viviendo es que el cuidado no es una opción, es una obligación, ¿sí? Aprender a cuidar de nosotros mismos y aprender a cuidar de los demás es necesario, porque si no lo hacemos, vamos a perecer, vamos a extinguirnos, vamos a morir. Tenemos que saber cuidar y aprender a saber cuidar primero de nosotros mismos, ¿sí? El autocuidado corporal y espiritual. Tenemos que aprender a cuidar también de los demás, de los cercanos y los lejanos, ¿no? Y fundamentalmente aprender a generar vínculos emocionales con las demás personas. Y lo que es más difícil, cultivar esos vínculos emocionales. Y también tenemos que cuidar de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza cognitiva hacia el altruismo, que es un estado de inteligencia emocional de máxima expresión y de máxima exigencia. De hecho, también tenemos que aprender a cuidar y saber cuidar de los bienes públicos que producen equidad, ¿no? Sobre todo entender que eso que está afuera, que es público, a partir de esto que estamos viviendo, se convierte en algo verdaderamente importante para la vida. Por ejemplo, el agua potable, ¿no? Nosotros contamos con la garantía de que tenemos agua en nuestras casas. ¿Se imaginan aquellas personas que están sometidas a la pandemia, pero que tenían que ir a traer el agua todos los días a muchos kilómetros de distancia? ¿Cómo están viviendo y asumiendo esta situación? Entonces, estamos obviamente abocados a resignificar el valor de esos recursos naturales de los cuales disponemos, ¿no? Tenemos que saber cuidar de los extraños también. ¿Y cómo se cuida de los extraños? Desde la solidaridad, ¿no? Y fundamentalmente tenemos que empezar a practicar la austeridad.
Y la austeridad nos lleva, obviamente, a asumir unas nuevas prácticas que estén en sintonía con la sustentabilidad y la, ambiental que requerimos todos, ¿no? Cuando hablamos de cuidar de sí mismo, para entrar un poquito más en detalle, estamos hablando de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? En todas las prácticas que correspondan, ¿no? En los hábitos de higiene, en los hábitos alimentarios, en los hábitos de ejercicio, en los hábitos físicos, ¿no? En cómo yo valoro mi corporalidad y cómo cuido mi corporalidad, ¿no? También debo cuidar el espíritu, ¿no? Tanto en lo religioso, que sí, verdaderamente también hace parte, ¿sí? Para algunas personas la espiritualidad también se ha convertido en esta época en un punto fundamental de apoyo y de reconocimiento de su capacidad de resiliencia, pero indudablemente yo lo que hago referencia aquí es alimentar ese proyecto personal, ese proyecto de vida que me da valor, que me otorga valor frente a lo que puede pasar de ahora en adelante, ¿no? Alimentar verdaderamente esa fuerza espiritual, esa fuerza a nivel de desarrollo humano, de potencialidades que me permita posicionarme frente a un escenario posible un poco más oportuno y un poco más positivo. E indudablemente debemos cuidar de nuestro intelecto, no solamente de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nosotros mismos, sino también de nuestra capacidad intelectiva, ¿no? Entender, obviamente, que la inteligencia es una fuerza, ¿sí? Pero no es una fuerza para batallar con los demás, ¿no? No es una fuerza para compararme a otros. Al contrario, es una fuerza que es una propiedad personal. Es mi verdadero proyecto a nivel individual. En este orden de ideas, no debo ser competitivo ni excluyente. Al contrario, ¿sí? Debo entender que mi fuerza intelectual me da significado y me da valor. Entonces, a partir de este elemento reflexivo, debo entender que el punto de comparación no es el otro. El punto de comparación soy yo y mi historia. ¿Cómo estaba yo hace 10 años atrás en el tema de mi intelecto, de mi inteligencia, de mi inteligencia como propiedad personal, ¿no? ¿Y cómo estoy hoy? Si tú ves que es avanzado, que probablemente es así, pues siéntete bien, siéntete orgulloso, siéntete capaz, porque indudablemente has venido avanzando en el escenario de tu construcción a nivel intelectual, ¿no? Como fuerza personal. Cuando hablamos de cuidar el intelecto, no solamente estamos hablando de conocimiento, ¿no? Estamos hablando también de tu capacidad social. Por ejemplo, cuando tú te asumes como una persona con un buen desarrollo intelectual, probablemente tú eres una persona capaz de entender el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación, ¿sí? El valor de la ayuda social, de la sensibilidad social que todos podemos generar en torno a la tragedia humana, ¿no? Entonces, cuando uno cultiva su intelecto, indudablemente se predispone de mejor manera a continuar trabajando en el escenario de la solidaridad, de la prosocialidad, del reconocer quién soy, cuán valioso es mi tiempo, cuán valioso es mi conocimiento y en qué medida yo lo puedo disponer al servicio de los demás. En qué medida y bajo qué perspectivas yo puedo desafiar el escenario de la tragedia y como psicólogo en este caso, ofrecer mi ayuda a otras personas. Allí es en donde verdaderamente nos damos cuenta de que nuestro intelecto verdaderamente está llevándonos a un escenario mucho más solidario, mucho más prosocial e indudablemente más dispuesto al escenario del servicio en beneficio de los demás. A esto la teoría le ha denominado el altruismo cognitivo, ¿no? Es decir, responsabilizarme no solamente de mí, sino del bienestar de los demás, ¿no? Ser un cuidador del otro. ¿Y qué mejor frase para reconocer que los psicólogos también cuidamos del otro? Cuidamos de esa salud mental del otro y predisponemos escenarios para que el otro pueda sentirse mejor. E indudablemente tengo el reto también de hacerlo en mi propia construcción individual. Y algo que es interesante también que debemos reconocer en el altruismo cognitivo es que en la medida en que vayamos cultivando este escenario, también vamos a ir tomando una perspectiva política más clara, una perspectiva de toma de decisiones frente a lo que conviene en el carácter público y social, ¿no? Y generalmente, quien tiene un buen desarrollo intelectivo asume una mente abierta, un pensamiento crítico reflexivo y permite entender y reconocer qué es lo que conviene para todos, en el respeto de su dignidad, en el respeto de su carácter social, en el respeto de su valor como persona, como sujeto, sin excluir, sin etiquetar, sin denigrar y obviamente
sin subvalorar a la otra persona. Cuando hablamos de cuidar de los cercanos, estamos hablando indudablemente también de esos vínculos, ¿no? Cuando tú te dispones en el nuevo paradigma del cuidado, indudablemente tú te preocupas por cuidar los vínculos con la familia. Mi pregunta sería, ¿qué tanto han cuidado ustedes los vínculos familiares? No necesariamente con los que viven con ustedes ahí, sino con los que hacen parte de su familia. ¿Cómo han venido cuidando las amistades? Y en esta época de crisis aún más. ¿Cómo han venido cuidando ustedes verdaderamente la amistad que tenían con alguna persona? Y cómo han venido cuidando también sus relaciones de pareja, ¿no? Es un gran reto. Esta época de aislamiento nos dispone, nos dispone a enfrentar el reto de cultivar nuestra relación con otra persona, ¿no? También se dispone en este escenario del cuidado, del autocuidado, el cuidar de los lejanos. Cuidar las redes de apoyo social, por ejemplo, y también las redes de apoyo profesional. El pertenecer y gestionar la pertenencia a organizaciones que tengan como objetivo fundamental la ayuda, ¿no? El cuidado, quizás el proveer a otras personas de lo necesario, ¿no? Y fundamentalmente, cuando hablamos de cuidar de los lejanos, también estamos abocados a cuidar la forma en que incluimos y somos inclusivos frente a los demás. Cuando hablamos de cuidar de los extraños, estamos hablando de cuidar los bienes públicos, como yo les decía, porque es de todos, es para el beneficio de todo. Cuidar mi forma de ver la equidad y la dignidad humana, es decir, el otro en su diferencia como un sujeto valioso, no sospechar del otro en la medida en que ese otro me pueda hacer daño, es decir, ser cauto en eso, ser precavido, ser suficientemente capaz de ser prudente frente al otro y no suponer que el otro se acerca a mí porque es extraño para hacerme daño o para sacar provecho. En eso ser más cauto. Cultivar el pensamiento crítico y la formación política, ¿no? También eso hace parte del saber cuidar de los demás, ¿no? Porque eso de una u otra manera me permite luego tomar participación política y saber decidir, no esperar que los demás decidan por mí, que es lo que pasa generalmente en estos escenarios tan complejos que tenemos a nivel político en nuestro país, ¿no? Eso hace parte del cuidar de los extraños, ¿no? Y finalmente, como les decía, el escenario del cuidado y el autocuidado se soporta en la austeridad. Reutilizar, el reducir y el reciclar, ¿no? Tres elementos fundamentales que indudablemente se convierten en el escenario de la austeridad necesaria, muy necesaria en esta época y posteriormente en lo que va a venir hacia adelante, ¿no?